Te alabamos, Señor. Cante conmigo así. Y fuerte es nuestro Dios. Y fuerte es nuestro Dios. Vamos, dilo. Y fuerte es nuestro grande y fuerte es nuestro Dios. Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sean para ti. Digo, y fuerte es nuestro Dios. Y fuerte es nuestro Dios. Oh, sí, Señor. Y fuerte es nuestro Dios. Y fuerte es nuestro Dios. Vamos, levanta tu voz, dilo. Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para ti. Te damos la gloria, Señor. Te damos toda honra. A ver, canta conmigo fuerte. Grande, Grande, fuerte es nuestro Dios. vamos, dilo. Grande, fuerte es nuestro Dios. Grande y 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 fuerte es nuestro Dios. Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para ti. Oh, te damos la gloria, Señor. ¿Está listo para cantar fuerte? Grande y fuerte. Grande, Vamos, dilo. fuerte es nuestro Dios. Grande, fuerte es nuestro Dios. Vamos todos. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro en el océano de tu espíritu, y allí adoraré al Dios de mi amor. Yo navegaré en el océano de
vaya al libro de Éxodo 30, por favor. Esto lo leí el miércoles. Quiero hacer un resumen para que usted también tenga la continuidad del estudio. He estado hablando sobre los deberes del sacerdocio. Si usted recuerda, vimos la parte de la alabanza, que era una ofrenda para Dios que el sacerdote lo tiene que hacer. Amén. Y luego continué con la oración, porque es otra ofrenda en la cual vimos que era a través del incienso. ¿Recuerda? Que las oraciones representan ese incienso que antes ofrecía a Dios. Entonces la alabanza y la oración es fundamental para el Hijo de Dios, pero también para el ministerio sacerdotal. Vimos algo muy poderoso aquí en Éxodo 30 que quiero leerle del 22 al 28, donde habla del altar del incienso. Fue lo que vimos. Habla también, vimos el altar del incienso, pero aquí en el 22 ya habla el aceite de la unción. ¿Y qué? Y el incienso. ¿De acuerdo? Ahí en el 22. Uno representa, el aceite de la unción representa el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y el incienso representa la oración. Entonces, por consiguiente, les enseñaba una escritura donde nos habla, que vamos a ir enseguida después de leer esto, porque esto viene relacionado a hacer una oración, pero dirigida por el Espíritu de Dios. Amén. Leamos ahí en el versículo 22 de Éxodo 30. ¿Lo tienen? Dice: habló más Jehová a Moisés diciendo: tomarás especias finas de mirra excelente, 500 ciclos, y de canela aromática la mitad, esto es 250. De cálamo aromático 200, ¿qué? Se fija que todo lo de Dios era por medidas, exacto, no era, a él le avientas un puñito de aquello, le avientas un puñito del otro. No, lo de Dios tiene que ser así, hermano. El arca de Noé también tenía sus medidas específicas. Amén. Porque Dios es un Dios de orden. Es un Dios que todo lo tiene todo bien diseñado. Y dice el 24, de casia, que es otro elemento, 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas, 1 hin. Recuerde que era el preparado para el aceite de la unción. Y harás de ello el aceite de la santa unción, que dice superior ungüento. No había otro igual que este, él era superior. Según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, que viene siendo el arca del pacto, que representaba la presencia de Dios. Amén. La mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar, ¿de qué? Del incienso. O sea, el altar del incienso, que representa para nosotros la oración, debería ser ungido a través de este aceite. Qué poderoso aceite, amén. El altar del holocausto, que es donde se ofrecían ese holocausto, esos animales, que para nosotros hoy es el altar, le llamamos el sacrificio de alabanza. ¿De acuerdo? Tenía que ser también ungido por la santa unción, con todos sus utensilios y la fuente y su base. Así los consagrarás, y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será, ¿qué? Santificado. Dice, de la manera que vas a consagrar y santificar todos los utensilios, será a través de la santa unción, o sea, a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo primero que hace en nuestras vidas es santificarnos, limpiarnos. Amén. Por eso cada vez que nos acercamos al Espíritu de Dios, Él nos redarguye y nos hace sentir que estamos mal delante de Dios, porque la intención del Espíritu Santo es que santificar a su pueblo. Dice que todo lo que toque esta santa unción lo va a santificar. Por eso es necesario que dejemos, como hace rato cantábamos, Espíritu de Dios, llena mi vida. Estamos clamando para que la unción del Espíritu Santo sea derramada en nosotros, para consiguiente tener esa santidad, esa santificación. Amén.
Entonces sigamos leyendo. ¿Sí está ahí conmigo? 30. Ungirás también ¿a quién? A Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis... Ok, hablamos del ministerio sacerdotal. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo: este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante, conforme a su composición. Santo es, y por santo lo tendréis vosotros. O sea, no le van a poner otros componentes, otros ingredientes, agregándole para que fuera de otro olor o diferente. Dice el 33: cualquiera que compusiere ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraño, será que cortado de entre su pueblo. Vimos también la oración, que era muy delicada al querer nosotros agregarle algo, al querer orar conforme nosotros creemos y no conforme el diseño de Dios. Todo lo que está fuera del diseño de Dios es una oración vana. ¿Me entienden? Aunque se haga con todo el corazón, mientras no tiene los términos de la palabra de Dios, su oración es vana. O sea, Dios no la escucha. Cuando hablamos del Espíritu de Dios y estamos hablando de que cualquiera que le añadiere cosas a este ungüento, también sería cortado de su pueblo. Y ahí podemos ver ahorita cuánta manifestación del Espíritu Santo hay, pero otra que no es manifestación del Espíritu Santo, la llaman como que si fuera del Espíritu de Dios. Eso es agregar cosas que el Espíritu Santo no tiene ni en mente hacerlo en ese lugar. Mucha gente dice a tales manifestaciones: esto es el Espíritu Santo. Como le repito, hay cosas que sí son, pero hay otras cosas que la gente promueve que son del Espíritu de Dios, pero no son del Espíritu Santo. Les decían mis hermanos que para eso hay que tener un buen discernimiento, respaldado con la palabra de Dios, para sentir si eso que se está promoviendo es del Espíritu de Dios o es algo añadido, algo que la gente dice: esto es el Espíritu Santo. Amén. Para ello tenemos la palabra. Mas sin embargo podemos tener como base iglesia, que si la iglesia se está consagrando cada día, está teniendo esa santificación, quiere decir que el Espíritu Santo sí está obrando en ese lugar. Uno de los frutos que es la santidad. Por eso dice la palabra de Dios que este aceite, la idea del aceite de la santa unción era consagrar, santificar. Pero si la iglesia tiene mucho movimiento según eso espiritual, pero no hay santidad en esa iglesia, quiere decir que el Espíritu Santo no está allí. Por muy grande que sea la iglesia, sean cientos o miles los que se congregan, si no hay santidad en esa iglesia, el Espíritu Santo no está en ese lugar. Amén. Podemos de ahí ya determinar qué es de Dios y qué no es de Dios. Si tu vida o mi vida no está creciendo en santidad, quiere decir que el Espíritu Santo no está fluyendo en tu vida, hermano. ¿Y por qué no está fluyendo en tu vida? Porque tal vez hay pecado, no hay arrepentimiento delante de Él, y por eso el Espíritu Santo se aparta de ti. Amén. Porque todo que tocar el Espíritu de Dios lo va a llevar a santidad. Entonces, es una parte en la cual también nosotros podemos analizarlo. Tu vida misma. Si en verdad el Espíritu Santo está en ti, tu vida se va a ir consagrando cada día. Amén. En eso se va a ver. Por eso Jesús decía: por sus frutos los vas a conocer. Aquí no hay de que bla bla y yo que veo, que siento y que soñé y que me habló un ángel. No. Aquí es ver tu vida si en verdad se está santificando o no. Porque tal vez el que te está hablando, que tú crees que es Dios, a lo mejor es el diablo. Les decían mis hermanos, porque recuerda que el diablo se disfraza de ángel de luz. Amén. Y él te puede decir: sí, vas bien, hijo mío, y tú bien perdido. No, vas bien, hijo mío, síguele así.
y tú ves que tu fruto es un fruto pésimo delante de Dios, es el diablo que te está confundiendo, que te está haciendo sentir que vas bien cuando tu vida está mal delante de Dios. Si el Espíritu Santo no está fluyendo en tu vida, hay pecado, es lo más seguro en tu corazón. Un pecado que no ha sido llevado a Cristo, un pecado oculto, algo que no te has arrepentido de corazón delante de Dios. Todos fallamos, diga sí, todos fallamos, pero nos arrepentimos y luchamos para no volver a fallarle al Señor. Pero hay pecados en las vidas de las personas que los tienen allí por años y no se arrepienten ni intentan dejar las cosas. Por eso el Espíritu Santo se aleja de esas personas. Amén. Es para examinarnos, ¿estoy con el Espíritu de Dios o no estoy? Entonces, sigamos leyendo. Era nomás para algo entender que hoy las manifestaciones que muchos dicen que es del Espíritu de Dios, a veces viene siendo que no eran del Espíritu Santo. Amén. Bueno, cuando hablamos, vamos a seguir leyendo. 34, ¿está allí? Dijo además Jehová a Moisés: toma especias aromáticas, estacte y uña aromática y galvano aromático e incienso puro, de todo en igual de peso. Y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Y lo molerás parte de él en polvo fino, y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti, os será cosa santísima. Amén. Como este incienso que harás, no os haráis otro según su composición, será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, ¿qué dice? También será cortado del pueblo. Cuando iniciamos leyendo, vemos que el aceite de la unción y el incienso van de la mano. ¿Se fijan? Nos habla de la oración y nos habla del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente es un recordatorio. Vaya al libro de Judas, por favor. Vi más versículos, pero no puedo enseñarle todo lo que vimos, porque entonces se va a repetir toda la enseñanza. Amén. Pero vayamos allá al libro de Judas. Y vamos a ir al capítulo, tiene un capítulo más Judas. Vamos a ir al verso 20 y 21. Esto mismo lo habla Efesios, esto mismo lo habla Romanos. O sea, no le puedo decir todo, pero está comprobado bien. ¿Ya lo tiene? Judas 1, 20 y 21 dice: pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, ¿qué dice? Orando en el Espíritu Santo. La oración, el incienso, el Espíritu Santo, el aceite de la unción, combinado, orando en el Espíritu, ¿qué? Santo. ¿Qué tipo de oración es esta? Orar en el Espíritu Santo. Una de ellas es una oración dirigida por el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Le enseñaba el miércoles que a veces nosotros no esperamos a que el Espíritu Santo ponga en nuestro corazón por qué o por quién debemos orar, sino siempre sobresale un poco el egoísmo de empezar a pedir por nosotros, por nuestras vidas, por nuestra familia. Señor, te pido por mi hijo, por mí, por esto, mi trabajo. O sea, y no dejamos que el Espíritu Santo en realidad sea el que lleve la dirección de la oración. Orar en el Espíritu Santo es dejar que Él nos diga por qué debemos orar. Amén. Aunque yo tenga mucha necesidad y quiera llevarla delante de Dios, primero digámosle: Espíritu Santo, ¿por qué quieres que yo ore? Y tal vez el Espíritu Santo te va a decir: no, ahorita no ores por ti, mira, hay otras cosas por qué orar, por otros hermanos, por otras circunstancias. Señor, pero es que primero yo y luego los hermanos. No.
El Espíritu Santo te puede mostrar orar por alguien más, circunstancias diferentes, y a lo mejor al final te diga, ahora sí, ora por lo que traes. Porque al dejarse guiar por el Espíritu Santo, Él te va a decir por qué y por quiénes vas a orar. Por eso mi recomendación es para su vida, hermano, que antes de orar le diga al Espíritu de Dios por qué debo de orar. Así de sencillo. No tiene que hacer algo tan grande, ir a ningún lado, simplemente decirle, ¿por qué quieres que yo ore, Espíritu Santo? Dejar unos momentos en silencio para que el Espíritu Santo empiece a traerte por qué vas a orar. ¿Entendemos? Le digo, normalmente uno busca orar por uno, ¿verdad? Luego buscas orar por mí, mis hijos, mi trabajo y buscas eso, pero el Espíritu Santo ya conoce lo que necesitas, mi hermano. Y hay a veces que no hay necesidad de pedirle cuando el Señor te da la respuesta. Pero lo importante es guiarnos por donde el Espíritu Santo nos quiere llevar a esa oración. Después les voy a enseñar de esto, confirmándolo con algunos de los apóstoles, cómo se dejaban guiar en esa oración. A Pablo le pasaba muchas veces. Él oraba porque, Señor, ahora que voy a ir por decirlo así, a Michoacán, te pido que abras puertas, me dirijas, me unjas. Y ya cuando él estaba orando, ya él iba, ya decidido ir para allá, el Espíritu Santo me mostró que no debo ir a Michoacán, que debo ir a Colima. Ay, pero ¿por qué, Dios? Si ya yo tenía que él cambiar el rumbo, aunque Michoacán tenía necesidad, en ese momento él quería que fuera, ¿para dónde? Para Colima. Claro, son otras ciudades. Pero eso lo va a ver muy frecuente en Pablo, que le salía todo ese tipo de cosas. Lo importante de orar en el Espíritu, eso es el incienso y eso es el aceite de la unción. Los dos estaban allí, dejándose que el Espíritu Santo lo hiciera. Pasa igual en la alabanza, hermano. Igual es lo mismo, debe de pedirle a Dios que Él le empiece a mostrar ese canto que Dios quiere. El Espíritu Santo te puede poner un cántico nuevo de gratitud, de adoración, o un cántico de fe proclamando victoria. Pero es necesario decirle, Espíritu Santo, tómame. ¿Cuánto le van a decir al Espíritu de Dios? Porque Él es el que va a dirigir, hermano, a final de cuentas. Eso es lo acertado de parte de Dios. Vamos a hablar un poco de la oración, hermanos. Sabemos que ya todos tenemos idea de lo que es la oración. Mas, sin embargo, vamos a atender a buscar el modelo de la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Vaya a Primera de Tesalonicenses 5:17. Voy a indagar un poco en la oración. Me falta más enseñar de las ofrendas que Dios quiere, pero me voy a detener un poco en la oración. ¿Le parece? Porque debemos de afinar cosas de la oración. Aún nosotros que ya tenemos muchos años, podemos estar orando mal. ¿Sí? Por eso quiero un poquito aquí detenerme en la oración. En Primera de Tesalonicenses 5:17, lo primero que nos dice la palabra de Dios, ¿ya cuánto lo tienen? Es uno de los versículos más cortos de la Biblia. Dice la palabra, orad sin cesar. Amén. Es como orar en todo tiempo. Es como orar donde quiera que estés. Una de las cosas que tenemos como hijos de Dios, la bendición, que Dios nos escucha en donde quiera que estemos. ¿Cuántos dicen amén? Siempre y cuando lo hagamos en el nombre de ¿quién? De Jesucristo. La iglesia está comprometida a orar sin cesar. Y hemos entendido que eso es en el trabajo, en la escuela, en su casa, donde quiera que usted vaya, puede estar en comunión ¿con quién? Con Dios. Orar sin cesar. Para ello tenemos que ser ¿qué? Humildes, hermano, también, para que Él obre en nosotros. Cuando el Espíritu Santo quiere orar a través de ti, o guiar al Espíritu Santo en una oración, el Espíritu Santo lo primero que quiere ver en nosotros es humildad. Cuando le dejamos que Él tome el control de la oración, ahí empezamos con una humildad.
Por eso la Biblia, ahí en Mateo 5:3, si quieres ir allí, Mateo 5:3, nos habla la palabra de Dios y ya lo tiene: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es que... Y cuando hablamos de pobres en espíritu, hermano, no es gente que está así toda dolida, ay, sufrida. No estamos hablando de gente sufrida. El hablar de pobres en espíritu es hablar de personas humildes, pobres en espíritu, personas humildes. Dice que estas personas, de ellos va a ser el reino de los cielos. Pobres en espíritu no es una persona que sufre todos los días, es una persona que reconoce a Dios en cada momento de su vida. Si queremos que el Espíritu Santo nos dirija en oración, tenemos que ser pobres en espíritu, humildes. Por eso hace rato les decía, antes de que empiece a orar, primero dígale al Espíritu Santo. Eso es darle lugar a Él. Eso significa que hay humildad en nuestro corazón para orar. Ahora, hay muchos tipos de oraciones, pero algunas oraciones que le quiero enseñar es cuando tú derramas tu corazón a Dios en un clamor, en un ruego. Cuando cambiamos el tipo de oración que hoy escucho tanto en YouTube, que oran exigiéndole a Dios como que a fuerzas le tiene que contestar. No sé si usted ha escuchado ese tipo de oraciones. Pero Señor, yo quiero que obres aquí, Señor. Y haz aquello, y haz el otro. Y tu palabra dice que me tienes que bendecir, que me vas a sanar. Pero lo hacen una expresión no de humildad, lo hacen como diciéndole: tú dijiste y ahora me cumples. ¿Ha escuchado ese tipo de oración? Y no vamos a recibir ningún no por respuesta. Ay, caray, no, pues me salió ni Daniel, que era Daniel, ¿sí? Nadie llegaba a decirle a Dios así. Y ahorita veo eso en YouTube. O sea, ya ve, a veces uno deja, a ver, déjale pongo a ver qué tal aquí. Y empieza uno a ver unas oraciones fuera de contexto bíblico, exigiéndole a Dios que lo tiene que hacer, o casi diciéndole: o me salgo de la iglesia si no me escuchas, Señor. Mas no vuelvo a levantar mis manos si ya no te alabo, Dios. Como que si a Dios le doliera. Ay, mi hijo, no, mira, como tú, no, hombre. Es más, hasta las piedras me van a alabar, no te necesito a ti. Y oye, cada tipo de oración que, más que se ve un tipo de oración humilde o con clamor, se ve una oración que casi le dicen a Dios lo que tienen que hacer. Y ay, de aquel si Dios no me escucha. Escuche para que vea bien todos. Entonces, nosotros nos quitamos de ese patrón que se escucha por allí, trarar ese tipo de oraciones que son vanas, y nos vamos al diseño de Dios. Amén. Amén. Con un clamor, no exigiendo nada, hermano. A Dios no se le puede exigir. Dígale que está a su lado: Dios no le puede exigir. No, es que muchos dicen: y te recuerdo este versículo, Señor, por si ya se te olvidó. ¿Usted cree que a Dios se le olvide? Bueno, pues si no somos nosotros que nos tienen que estar recordando. Pero lo dicen así como diciendo: ay, dice, me tienes que cumplir, Dios. ¿Usted cree que ese tipo de oración Dios escucha? Estamos hablando de los pobres en espíritu, que es con humildad. Y ahora salen la nueva generación que salieron más ungidos que Daniel, que Juan, exigiéndole a Dios. Veamos algo de los diseños de cómo debemos orar. Vaya al libro de los Salmos. El Salmo está enriquecido, hermanos, de oraciones. Algunas de ellas nos pueden servir como ejemplo para no cometer ese tipo de errores, de estar hablando a Dios como que si estuviera hablando con su primo. No, mi hermano, Él sigue siendo Dios y en un instante te desaparece de aquí, de la tierra. Amén. Fíjate bien ahí en el Salmo 17:1. Debemos corregir nuestra forma de orar. Claro que sí. Y los salmos,
es un buen ejemplo. ¿Ya lo tiene? Dice: oye, oh Jehová, una causa justa, está atento a mi clamor. Escucha mi oración, hecha de labios. ¿Sin qué? Sin engaño. Este tipo de oración toca a Dios, hermano. Escucha mi oración, Dios, hecha de labios sin engaño. O sea, no te voy a ocultar nada, Dios. No te voy a decir algo cuando tú ya sabes todo de mí. Escucha mi oración, escucha mi clamor. No vengo a aparentar algo que no soy. Vengo a que veas en verdad lo que hay en mí. Por favor, Señor, atiende a mi oración. ¿Cómo ve este tipo de oración? Más coherente, ¿verdad? Más coherente. Estamos hablando ante Dios. Veamos otras también. Salmo 28. De veras, hermanos, si viera cómo se enojan con Dios estas personas. Ay, híjole. Fíjese bien lo que dice el bien. Solamente agarré algunos versículos, hermano, pero Salmos está lleno de cómo orar. Amén. Dice: a ti clamaré. La palabra clamar va más allá de orar, hermano. Es rogarle, es casi gritarle al Señor. Pero no gritarle que le haga rápido, no. Como de angustia, de clamor a Dios. Un grito de: Señor, ayúdame, por favor. ¿De acuerdo? A ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desatiendas de mí. Vean las palabras. Para que no sea yo, dejándome tú semejante a los que descienden al sepulcro. 2. Oye la voz de mi ¿qué? De mis ruegos. Porque a Dios, hermano, hay que rogarle. Te ruego, Señor. ¿Cuántos le han rogado al Señor? ¿Cuántos se han puesto de rodillas y a veces clamando, llorando, le empiezan a rogar a Dios? Y más cuando ves por ahí que la cosa está pesada, una enfermedad, cosas de esas que te hacen rogarle al Señor. En ese momento David, siendo el rey, hermano, se ponía a rogarle a Dios. Él podría haber dicho: yo soy el dulce cantor de Israel, yo soy conforme al corazón de Dios. Y él pudo, era el rey, hermano. Mas él sabía que a Dios se le tenía que rogar. Amén. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. Cuando aquí levantamos nuestras manos, hermano, estamos orando, rogándole al Señor, clamándole, no exigiendo nada. Simplemente que Él vea la pureza de nuestra oración. ¿Usted cree que lo engañamos? Claro que no, hermano. Otra oración, veamos estos modelos. 39, Salmo 39, 12. Creo que si cambiamos nuestra forma de orar y la empezamos a conducir así, tendremos más resultados en la oración. ¿Está de acuerdo? Salmo 39, 12. Oye mi oración, oh Jehová, una vez más, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti y advenedizo como todos mis padres. Déjame y tomaré fuerzas antes que vaya y perezca. Amén. Una oración de clamor. Aquí nos habla el salmista que las lágrimas estaban allí, presentes delante de Dios. Por eso le dice: no calles ante mis lágrimas. Amén. Tomaré fuerzas antes de que vaya y perezca. Señor, si tú no me sostienes, si tú no me libras, voy a perecer. Si tú no me guardas, voy a perecer. Vea ese tipo de oración, cómo puede conmover el corazón de Dios. No es las oraciones que escuchamos hoy en día, ¿verdad? Salmo 57, aquí más o menos, bueno, le digo que está lleno de cómo debemos orar. Y todo, claro, yo le he enseñado que es a través del nombre de ¿quién? De Jesucristo. Terminamos una oración: Señor,
todo te lo pido en el nombre de... Hoy para nosotros tenemos que mencionar el nombre de Jesucristo. En este tiempo con David no lo hacía porque todavía Jesús no venía a la tierra a morir. Amén. Pero nosotros, a través de esta oración que hacemos, nomás agréguele: Señor, en el nombre de Jesucristo, vengo con así. Mira lo que dice el 55:17. Salmo 55, verso 17, perdón. Tarde y mañana y a mediodía, ¿qué dice? Oraré. ¿No se le hace parecido a lo que leímos al principio, orar sin cesar? ¿Verdad? Tarde, mañana y mediodía. Faltó la noche, pero ya agréguele usted la noche también. Que es la tarde, ahí para la tarde ya era ya tipo en la noche ahí. Oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. ¿Qué le parece? Orar sin cesar, y Él oirá mi voz. Un salmo más para que no quede duda, hermano. Salmo 61. Verso 1. En adelante, yo le digo hasta dónde. ¿Lo tiene? Oye, oh Dios, mi clamor. A mi oración, ¿qué? Atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. ¿Cuántos han sentido su corazón que desmaya? Que dice, ya no puedo más, ahora sí que ya. ¿Sí lo has sentido una vez? Híjole, qué terrible se siente, ¿verdad? Pues en ese momento dice, clamaré a ti, buscaré tu rostro, atiende a mi oración. Y luego dice, llévame a la roca que es más alta. Y hemos visto siempre en la Biblia que la roca es Jesucristo. Llévame a esa roca, vamos a Cristo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre y estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. ¿Qué otro lugar de seguridad podemos tener que la protección de Dios? ¿Cuántos desean esa protección? Esa protección viene a través de ese clamor, hermano, de esa oración. Cuando usted reconoce que separados de Él, nada podemos hacer. Cuando usted siente que usted tiene el control, que usted puede, entonces Dios dice, no, pues yo veo como que tú puedes, mejor tú éntrale. Yo te voy a respaldar cuando me dejes a mí. Pero si tú le vas a entrar, pues aquí como que nos vamos a hacer hasta mosca, mejor tú éntrale. Y ya sabe que cuando nosotros le entramos, ¿qué tal? No, hombre, nos va como en feria. Entonces, o dejamos a Dios o nosotros le entramos. ¿Usted qué dice? ¿Está de acuerdo? ¿Estamos todos unánimes en esa respuesta? ¿O ya se dio cuenta que cuando usted le empieza a querer ponerle a la primera de cambio se empieza? ¿Y sabe qué resulta? Que al final llegamos a Dios otra vez y decimos, ay Dios, de veras que nomás no entiendo. Señor, ahora sí, tú encárgate del asunto. ¿Quién más que nuestro Dios? Quiero que vaya al libro de Marcos, por favor, capítulo 7. Vea este ejemplo. Yo sé que usted lo ha leído, pero las palabras de esta mujer tocaron al Señor. Marcos 7, verso 24 al 30. ¿Cuántos alaban a Dios? La fe de la mujer sirofenicia. ¿Ok? Vamos a leerlo. ¿Ya lo tiene? Sígame con su vista. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón,
y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. El Señor no quería, pero dice, no se pudo esconder. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, o sea, un demonio, para que lo entienda de esa manera. Dice, una hija que tenía un espíritu inmundo. Luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Vean la actitud de esta mujer. Ella tiene la necesidad que su hija tiene un espíritu inmundo, un demonio. Y viene ante el Señor, no exigiéndole, diciéndole, a ver, pues andan diciendo que tú andas liberando y sanando gente. Pero quiero que vengas y yo, quiero ver que ores por mi hija. Así no vino, ¿verdad que no? ¿Qué dice? Vino, ¿y qué dice? Y se postró a sus pies. Primero, humildad ante Él. Eso sigue hasta ahorita, hermano. Ante Dios vengamos a postrarnos ante sus pies, en humildad. La mujer era griega, dice el 26, y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija, ¿quién? Ahí ya confirma que era un demonio el que estaba ahí en esta persona, que la controlaba y todo lo demás. Pero Jesús le dijo, fíjese bien cómo le contesta Jesús, deja primero que se sacien los hijos, porque los hijos eran los judíos, los de allí. Ella era extranjera, ¿me entiende? Y le dice, no, el Señor no que fuera egoísta, pero ahorita se va a dar cuenta por qué hizo esto. Deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo ¿a quién? A los perrillos. Ay, Señor, ¿qué le dio a entender a esta mujer que era? Sí, aparentemente se ve una ofensa. Primero los hijos y ya lo que me sobre se lo doy a los perros, y como dándole a entender, y pues... La intención del Señor, claro que no era ofenderla, nada de eso. Quería probar la fe de esta mujer hasta dónde llegaba. Pero de entrada, pues no la recibió como muy bien el Señor, como sí, claro que sí, tráemela. Vean lo que le dice, primero los hijos, porque no está bien. Y ya lo que sobre, o sea, de entrada era una cosa que cualquiera de aquí nos hubiera ofendido, hermano. ¿A poco no? No, con trabajos bien y todavía me reciben así. No, ahí la vemos. A ver. Pero era Jesús, hermano. Y como le dije hace rato, a Jesús se le tiene que rogar. Amén. Era Jesús, no era cualquier persona. Entonces esta mujer como que, yo me imagino, dijo, ay, híjole, como que no soy bienvenida. Pero empieza a responderle, versículo 28, ¿ya lo tiene? Respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Híjole, no importa, Señor, que me des de tus migajas, con eso tengo y me sobra. Amén. No le hace que a mí lo que se caiga me lo des, pero sé que viene de ti, y esas morusas es suficiente para mí. Fíjese la humildad de la persona. En lugar de irse enojada porque el Señor le dijo que, pues casi le dio a entender que pues era un perrito, se aguantó y dijo, sí, Señor, pero de aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Dígame, ¿esta mujer venía humillada ante Él o no? Venía humilladísima. Aún le dijera lo que le dijera el Señor, ella no se iba a retirar de allí hasta que el Señor no escuchara su clamor. Le dice el 29, Jesús le dice, entonces le dijo, por esta palabra, dice, por esto que me acabas de decir, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y dice el 30, y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido
y a la hija acostada en la cama. Qué poderoso es hacer una buena oración ante el Señor. Qué poderoso es venir ante Él humillados. ¿Cómo puede cambiar todo de un momento a otro cuando nos humillamos delante de Él? Esta mujer siguió allí, persistió, a pesar de que era una ofensa. Sí era una ofensa, hermano, pero Él quería probarla, a ver hasta dónde llegaba. Dice: por esta contestación y porque veo tu corazón así, tu hija ha sido libre. Amén. Tal vez en nuestras vidas, hermano, hay muchas cosas que el Señor no ha contestado, no porque no pueda, pero tal vez es nuestra actitud ante Él. ¿Cómo llegamos? ¿Cómo le hablamos? Tal vez si llegamos con un corazón como esta mujer, vamos a tocar el corazón de Dios. Y esa oración va a transformar lo que está en tu vida y lo que está a tu alrededor. Este tipo de humillación ante Dios, de humildad, es la que el Señor escucha. Si tú recuerdas la mujer del flujo de sangre, ¿recuerdas de ella? Sí. Que solamente ella decía como que toque el borde de su manto. Y entre toda la multitud ella se abrió paso y tal vez la reempujaban y órale, fórmate. Si fuera acá como nosotros, fórmate. Ella iba con esa disposición y no le importó aventar y quitar y hacer hasta que logró tocar al Señor. Ese tipo de corazón que no se rinde y que se humilla ante Dios es el que recibe, mi hermano. Tal vez también esta mujer pudo haber dicho: no, hombre, hay mucha gente. No, hombre, de aquí que me toca. No, mejor me voy. Y no hubiera sido sanada, ¿verdad? O una actitud de orgullo: bueno, pues total, pues que ando siguiendo, pues yo, a ver, me avento acá mis remedios y a ver cómo me va. Hubo humildad, imagínate todo lo que hizo. Dice que había mucha gente alrededor. Y no crees que a toda la gente le parecía que llegaras y los hicieras a un lado. ¿Qué le pasa aquí cuando usted quita a alguien de la fila? ¿Qué le dicen? Órale, fórmese. ¿Verdad? Se arma hasta ahí un pleito. A ella no le importó. Ella tenía que llegar a tocar el manto del Señor. Ese tipo de corazón es el que llega a tocar a Cristo y es el que recibe la bendición de Dios. Nuestras palabras son muy importantes cuando oramos, pero más importante es la actitud en la cual venimos ante el Señor, porque podemos tener muy palabras bonitas, tal vez como las del fariseo. ¿Recuerda esa oración que después vamos a ver? Ay, gracias, Señor, porque no soy como este que está aquí. Yo ayuno, yo oro, yo hago esto, según él con toda la humildad y verdad, y yo hago aquello y remata diciendo: ay, Señor, pues gracias que no soy como este. Aunque era muy bonita su expresión y todo lo que quieras, el que salió justificado fue aquel que apenas podía levantar la vista ante él y decirle: sé propicio a mi pecado. Entonces, las palabras, claro, que cuentan mucho como oramos, pero cuando van junto con un corazón sincero, humillado. ¿De acuerdo? Tal vez en nuestra vida, iglesia, nos hemos olvidado de estos detalles de la oración. Y hemos orado nosotros simplemente como vemos que otros oran, como ora el que vi en YouTube, como ora el que vi allá, como ora que... Y ¿sabes qué? Lo importante es tu oración genuina ante Dios. ¿Sabías eso? Ay, voy a orar como ya oraba Gigi Ávila, como oraba. Entonces, tú vas con un patrón buscando esa oración para Dios, pero que tu corazón está lejos. Es más importante tu actitud y la oración que tú desprendas delante de Dios. ¿Me entiendes? Las palabras son importantes, pero diga conmigo, pero el corazón es el que toca a Dios. Amén. Cuando les hablé de la alabanza, hablamos igual, lo mismo.
A lo mejor hay gente que canta bonito, pero Dios no la escucha. Y hay gente que no canta bien, pero como lo hace con toda su alma y su corazón, a ese es el que escucha el Señor. ¿Sí se fija la diferencia de una cosa y otra? Cuidemos nuestras palabras cuando vengamos al Señor y cuidemos la forma en que nos dirigimos a Él. No se le ocurra exigirle nada. No hay una oración que le exija al Señor, porque no estamos para exigir. ¿O usted cree que sí? ¿O habrá algo digno en nosotros como para poder decirle al Señor, pues es que te exijo porque yo estoy haciendo esto? ¿Verdad? No hay nada por qué exigirle al Señor. No hay por qué estarle recordando y decirle, Señor, tu palabra dice y por eso me tienes que cumplir. Como que piensa que a Dios se le olvidó o no sabe su palabra. ¿No sería mejor estas actitudes como de esta mujer sirofenicia? ¿No será mejor las oraciones que vimos a través del rey David con ese clamor? ¿No cree que podamos mejor tocar hacia el corazón de Dios? Amén. Quería detenerme aquí en la oración para corregir cosas en cómo oramos, en cómo pedimos, para entonces continuar con las demás ofrendas que los sacerdotes deben de traer ante Dios, o sea, usted y yo. Amén. Pero hoy quiero dejarle hasta aquí, hermano. Vamos a ver algo más de la oración, porque hay cosas que sé que Dios nos va a mostrar, acompañadas de un buen ejemplo de la Biblia, y dejando que el Espíritu Santo fluya en la oración. Hermano, la contestación de Dios viene pronto cuando lo hacemos así. No tarda, porque estamos orando conforme su palabra y dejando que el Espíritu Santo también intervenga en la oración. Esa oración, diga conmigo, tiene poder. Ese es otro tipo de oración, hermano. Así que corrijamos nuestra forma de orar. Le voy a pedir allí que cierre su Biblia, por favor.